Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde. Ya en sus hogares el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. A los suyos se mostró, a sus seguidores dio la paz y en las nubes ascendió. Vive victorioso nuestro Rey, exaltado Redentor. En el cielo reina majestad, el glorioso Salvador. Unificaremos al Señor por su muerte en la cruz. De la tumba Él se levantó, gloria al Salvador Jesús. Aleluya, Cristo. La gloriosa bendición de nuestro Dios sea con cada uno de vosotros, hermanos y amigos, en esta preciosa hora de la tarde. Y aquí una vez más, en este su programa Biblia Abierta, para honra y gloria a nuestro Dios y para la necesaria edificación de nuestras vidas espirituales en Cristo, nos encontramos transmitiendo desde la ciudad de la Entrada Copán, en Honduras, y para el mundo a través de redes sociales. Les decimos: Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga sus corazones. Es momento de poder estudiar las Escrituras, es momento de poder presentarnos de una forma fiel, pero también de una forma muy interesada a prestar la relevancia, atención y a la vez el momento único en el que podemos descubrir el mensaje de parte de nuestro Dios a través de estas líneas escritas como lo es en su palabra. Es momento de que también podamos comunicarnos con nuestro Dios para poder dar espacio a nuestro estudio bíblico en esta tarde. Y vamos a continuar con nuestra exposición, cual iniciamos el día de ayer. Recordemos nuestro tema de estudio, benditos enemigos. Ayer celebrábamos la parte 1, hoy benditos enemigos en la parte 2. Benditos enemigos en la parte 1 hablaba de los diferentes tipos de enemigos, de los diferentes enemigos, de la diversidad de enemigos que podemos tener en nuestra vida como cristianos, en nuestro desarrollo o desenvolvimiento en la fe, pero que todos ellos hemos de verlo con el propósito, desde la perspectiva que nos han de servir para ayudarnos a crecer y verlo desde la perspectiva de ver cómo crecemos, ¿verdad?, cuando estemos luchando contra ellos. Ahora bien, el propósito de hoy, al decir benditos enemigos, y vamos a hablar de lo que contribuye para bien. En este caso vamos a hablar de esos enemigos que nos perfeccionan. En realidad, los enemigos al cristiano, para el cristiano justamente, debe servir no como motivo de fracaso, como motivo de estorbo, como aquel que lo desalienta y que le hace perder su ánimo, su espiritualidad. Debemos ver los que se levantan contra nosotros, los que se levantan en estorbo, los que funcionan, como decíamos en la ilustración, como bagres a nuestro alrededor, siendo nosotros ocupando las veces del bacalao. Lo cierto es que nuestros enemigos deben servir para perfeccionar, y así lo vamos a notar a la luz de la palabra de nuestro Dios. En realidad estamos en el filtro o en el proceso de la perfección, y esto gracias a los enemigos que nos rodean. Pero antes hemos de comunicarnos con nuestro Dios para poder
hacer un estudio bíblico que pueda llenar las expectativas espirituales, las expectativas y necesidades de fe se puedan cubrirse o ser suplidas a través de la enseñanza en esta preciosa tarde. Así que bienvenidos nuevamente, vamos a disfrutar de las escrituras. Mientras tanto, seguro que usted ya tiene su Biblia en mano, su libreta de apunte y sobre todo su Biblia y un poco más, su corazón y su mente dispuestos para que todos ellos integren ahora el centro de atención en la exposición de la palabra de nuestro Dios. Comuniquémonos con nuestro Dios y decimos: bendito Dios y Padre santo y amado, lleno de toda bendición y misericordia, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, venimos delante de tu presencia para darte las gracias, porque una vez más podemos estar frente a la pantalla de nuestro monitor para poder escuchar y poder apreciar una enseñanza más que abone y que haga multiplicar, crecer y que haya cabida en nuestros corazones. Este es el propósito, oh Dios, de ponernos de acuerdo, a encontrarnos en esta hora de la tarde. Bendiga, oh Dios, todas las familias, bendiga a todos aquellos que participan en este programa, pero bendiga también los que lo han de escuchar y ver en horas más tardes o en días más tarde e incluso en meses más tarde a través de las diferentes cuentas de las redes sociales, y por todos aquellos también que transmiten y hacen posible en difundir o diseminar la proyección de este mensaje y muchos otros que son expuestos de tu palabra a través de la tecnología y la forma de poder llegar a muchos. Te rogamos, oh Dios, que puedas proveer lo necesario a cada familia, y ahora que hemos de estar en esta enseñanza, que pueda ayudar a la mente y al corazón de aquel televidente y de aquel escucha para que pueda recibir tu palabra y pueda dar la cabida necesaria y así, oh Dios, servir para el crecimiento de su vida espiritual y que pueda también ayudarle a tomar decisiones en Cristo Jesús. En nuestro Señor y Salvador Jesucristo te oramos y dejamos esto en tus manos. Amén. Muy bien, es momento de participar de la enseñanza y tomando como punto de partida para hacer un enlace entre la enseñanza del día de ayer, cuando nos dábamos por inicio benditos enemigos bajo el enfoque de los diversos o los diferentes enemigos, y decíamos, solo para hacer remembranza y que podamos calzar para los que sintonizan por primera vez el programa en esta segunda parte, estamos hablando de benditos enemigos y decíamos que hay una diversidad, hay una variedad de enemigos, y uno de ellos los vamos a encontrar en casa, ahí en el hogar. Eso fue lo que Jesús mencionó allá a la altura de las Escrituras. Y luego, cuando Jesús presenta que los enemigos del hombre serán los de su casa, también mencionó el apóstol Pablo algo muy importante y dijo que también se levantaban enemigos en el mensaje de Cristo, cuando dijo a los filipenses que habían muchos enemigos, ¿verdad?, de la cruz de Cristo, dando a entender que habían enemigos en el mensaje, y nosotros tenemos que estar entendidos de ello. No todos van a querer estar con nosotros, no todos van a estar de nuestro lado, aunque estén a nuestro lado, pero no están de nuestro lado. Pero a la vez también el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas que también se levantaban enemigos, ¿verdad? Y teníamos enemigos por decir la verdad, y esto también tenemos que entenderlo. Así que sé que muchos de nosotros, de una u otra manera, nos hemos dado cuenta que tenemos contrarios, que tenemos personas que incomodan, que estorban, que obstaculizan, pero todos estos al final nos ayudarán a crecer, nos ayudarán a funcionar, nos ayudarán a mantenernos vivos, a mantenernos alerta. Y por eso es que nuestro enfoque es benditos enemigos. ¿Sabe? Porque ahora el enfoque principal será que vamos a tener que bendecir a esos que tenemos en casa, a esos que tenemos en la congregación, a esos que tenemos en la sociedad, a esos que tenemos en la parte laboral. Vamos a tener que bendecirlo, es lo bíblico, es lo propio y característico de cada hijo de Dios, de cada cristiano, de cada siervo de Dios. Así que la idea de que te veré en el infierno, te veré cómo te refundes en el infierno, cómo te queman, y todas esas cosas que muchas veces se ocurren por el argot o la expresión popular, la hemos de abandonar
porque no nos compete ni nos corresponde a nosotros. Ese es trabajo de Dios, mas sin embargo tampoco vamos a decir, estoy confiando en Dios que un día te has de hacer chicharrón, por decirlo de alguna forma. No, por ahora veámosle desde esta perspectiva y aprendamos a utilizar y aprendamos a que los enemigos deben servirnos para crecer, para sobrevivir, para mantenernos a la expectativa. Y para ello utilizábamos una ilustración que la voy a mencionar rápidamente por su importancia. Cuando comentábamos la ilustración de la exportación de bacalao allá a los inicios del siglo XIX, que se transportaban hacia el sur de California, y para mantener vivo al bacalao, que era el pez que necesitaban que llegara en óptimas condiciones, ¿sabe? Para que no se echara a perder. Entonces, un estudioso de la materia dijo que el bacalao tenía un enemigo natural, y su enemigo natural consistía en otro pez, y en este caso era el bagre. Y estamos utilizando esta ilustración para colocar al cristiano como el bacalao y al enemigo como el bagre. ¿Por qué? Porque este bacalao de la ilustración llegaba vivo, se mantenía activo en el estanque que le transportaban, y de esta manera llegaba en las mejores condiciones hasta ese lugar de exportación, hacia su destino. Los cristianos también llegamos a nuestro destino gracias a la actividad ferviente de mantenernos a salvo, de mantenernos liberados de nuestros enemigos. Entonces, si vemos, no todo está malo, no todo es para perderse. Cierto es que no podemos vivir con facilidad, y cierto es que no podemos vivir en comodidad cuando tenemos a nuestro alrededor quien nos estorba, quien nos perturba, quien nos sirve de tropiezo, quien nos sirve de obstáculo. Es cierto, pero gracias a estos obstáculos, a estos tropiezos, en su mención a estos enemigos o a estos bagres que nos encontramos en el hogar, ¿verdad? En el matrimonio, en la familia, en la sociedad, en el vecindario, en la relación ahí en la relación de hogar o de vecindad, incluso en la misma congregación. Gracias incluso a esos nuestros hermanos que muchas veces se presentan como los bagres, queriendo cazarnos a nosotros como bacalao, ¿sabe? Nos ayudan a mantenernos, nos ayudan a equiparnos, a formarnos, a buscar expectativas, a buscar formas de cómo mantenernos a salvo y de cómo sobrevivir nuestra fe. Y por eso en esta tarde vamos a hablar de benditos enemigos que perfeccionan. Parte 2, vea conmigo, benditos enemigos, en su segunda parte, que es nuestro enfoque de hoy. Quiero que le conozcamos, porque cuando Jesús allá, en el libro de Lucas, en el capítulo 6, versos 27 y 28, les dijo, que fue la parte con la que quedamos pendientes, y dijimos que de ahí vamos a salir, específicamente mencionó esto. Y note cómo dice, Jesús dijo, pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Con esta cita finalizamos, y con esta cita nos damos inicio en benditos enemigos, segunda parte. Si vemos, nos estamos entrando a lo que conocemos como mandamiento de oro o la regla de oro. Lo que Jesús colocó como punto importante para todo seguidor, para todo aquel que se llegara a él. Y le dijo a los que le seguían, si son capaces de oír, me interesa esto, porque dice, pero a vosotros los que oís. Aquí el único que se queda libre de esta regla es el que no es capaz de oír. Así que la base fundamental aquí es que oigamos. Pues nosotros los que oímos, ¿qué es lo que hemos de oír con respecto a nuestros enemigos? Culminamos diciendo ayer, ¿a quién se le hace difícil vivir? ¿A quién se le hace difícil vivir en medio de los amigos? En medio del buen prójimo, del buen vecino, del buen familiar, donde todos se llevan bien, donde no hay ningún problema. ¿A alguien le cuesta vivir así? ¿A alguien le cuesta ser amigo de estos? Eso no cuesta nada.
Pero ¿a quién le cuesta mantener su vida cristiana, su integridad, su relación con Dios en medio de los bagres? Es decir, en medio de los enemigos, en medio de las personas que obstaculizan, que sirven de tropiezo. Yo sé que así sí cuesta vivir. Pero es así que estamos llamados, note. Y no solamente estamos llamados a vivir, estamos llamados a vivir, pero amando, y note, a nuestros enemigos. Es decir, la palabra enemigo es decir, al contrario. No está hablando solamente de aquel que me busca para matarme o que está siempre complicándome la vida. Simplemente es de aquel difícil de manejar, difícil de entender, difícil de convivir. Ese es un enemigo. Alguien que está en contra. Alguien que me lleva a la contraria. Alguien que no coincide o no comparte conmigo. Eso lo dejamos muy bien claro el día de ayer en la diversidad de enemigos. Y Jesús me dice, bueno, a esos de casa con los que es difícil de convivir, ¿qué me dice en su primera parte? Ámenlos. Así que es parte de la bendición. Amarlos. ¿Sabe? Es fuerte al rato, siento muy fuerte leerlo de esta manera y no digamos explicarlo. Y más, seguro, y más si se trata de vivirlo. Pero es lo bíblico y es lo correcto. A menos que no tengamos por Señor a Jesús y a menos que no nos interese lo que Él nos diga. Pero a sus seguidores, a los hijos de su Padre les dice, bueno, si tienen oídos, el mandamiento a cumplir, la orden a practicar es amen a sus enemigos. Yo sé que no tenemos problemas para amar a los que nos hacen bien o a los que son nuestros amigos. Pero como ese no es problema en nosotros, entonces no tiene sentido que Jesús dijera amen con los que se llevan bien. No, si no tenemos ningún problema. Nos amamos de sobra. Jesús sabe que el problema más grande es en llevarme bien con el que no se quiere llevar bien conmigo. Y no se lo pide al que no entiende de Él, se lo pide al que es entendido, al que está cerca de Él, al que está deseoso de continuar una relación con Él. Y además de tener una convivencia, una vida de amándole, le dice, hágale bien al que le aborrece. Aquí como está representado el enemigo o el bagre, está representado por alguien que me aborrece, no me quiere ver, popularmente hablando. Hablemos acá al estilo hondureño, en nuestro gentilicio. Es decir, no me quiere ver ni en pintura, ni en sombra. Si en sopa de frijoles o en fresco de pinol me encuentra, aún ahí me aborrece. No importa cuánto me ha dicho, ya sé que me aborrece. Ya sé que habla mal de mí, eso es lo que quiere decir. Ya sé que me odia. Ya sé que me lleva a la contraria. Pero mi papel, mi función, porque eso de que me aborrece se constituye automáticamente en mi enemigo, dice, hágale bien. Porque Jesús sabe que no nos cuesta hacerle bien al que nos hace bien. Popularmente hablando, es decir, a quien me hace le hago. Yo sé que es nuestra expresión popular, pero Jesús no está partiendo de posiciones populares. ¿Por qué? En cierta oportunidad Jesús dijo, porque ¿qué hacéis de más? ¿O en qué diferencia hay con los gentiles? Los gentiles también hacen solo con los que les hacen, así que estaríamos comparados en la calidad de gentil. Es decir, en la calidad de los pecadores o de los que no han conocido de Dios. Ellos hacen a los que les hacen. Pero acá se trata de marcar la diferencia y se trata de ir mostrando a Jesús en nuestras vidas e identificando que somos de nuestro Padre Celestial. Y por eso dice, hagan bien. No nos cuesta hacerle bien a los que son conmigo. Y Jesús eso lo sabe muy bien. Por eso entonces dice, no, yo quiero que se lo hagan, pero a ese incómodo, a ese que les complica la vida. Cuando dice háganle bien, usted dirá, entonces será un arrastrado o será una arrastrada. Eso es no tener carácter. Jesús en ningún momento está diciendo que no tengamos nuestra firmeza o nuestra solidez. Pero sí hemos de estar dispuestos
no a contribuir con el mal, sino con el bien. Y simplemente no haciéndole mal, no contestando de la misma manera, ya es un bien. Seamos inteligentes, actuemos con la mente de Cristo. Vea conmigo, el versículo 28 dice: bendecid a los que os maldicen. Mire, cada vez se agudiza más. Primero simplemente es que no me ama, pero a lo mejor no se mete en más nada. Pero luego sí se mete porque me aborrece. Pero de paso complicó más las cosas porque hasta me maldice. Y dice: yo le aguanto cualquier cosa, ¿sabe? Eso ni a mi madre. Expresiones que se dan en nuestro vocabulario. Es parte al rato de nuestro léxico. Sí, pero cuando no vivimos con Jesús en nuestro interior, y se nos hace más fácil mostrar al rato hasta el bagre que llevamos dentro, cuando en realidad hemos de llevar mejor una condición de bacalao. Y dice: bendecid a los que os maldicen, y parte de nuestra bendición. Mire qué interesante esto. Sé que se me hace duro incluso teniendo el conocimiento de Dios, pero dice: orad por los que os calumnian. Es decir, oren por los que les levantan falsos. Oren por los que inventan. Oren por los que dicen cosas mintiendo de ustedes. ¿Cuál es el punto? No ponernos a defendernos. Ese es el error de muchos de nosotros, y por eso nos vemos a nuestros enemigos como en realidad necesitados de bendición. No vemos a los que sirven de tropiezo o de obstáculo como personas que debemos de verles con pesar, con lástima, con necesidad, porque están vacíos. Y por no verles de esa forma, entonces no oramos por ellos. Lo que hacemos es descargar una cantidad también de maldiciones o expresiones. Y no es eso lo que corresponde hacer. Dice: oren por los que les calumnian, por los que le levantan falsos. Perdón. Por los que hacen difícil su vida, su tranquilidad, su paz. Así que Jesús nos está colocando la verdadera forma de enfrentar a nuestros bagres. ¿Cómo cree que hace el bacalao? Bueno, simplemente se coloca activo, se muestra vivo. Es una forma inteligente. Nosotros también. Jesús nos presenta y dice: ¿saben cómo de verdad contrarrestar? ¿Cómo acabar con ese su bagre? Es decir, con ese su enemigo. Ámenlo. Es irresistible a eso. Se doblega fácilmente. Sí, esto es igual a lo que dice el libro de Proverbios. Dice: la palabra con ira o la ira, ¿sabe? La blanda palabra la ablanda, la acaba, la disminuye. Lo mismo sucede con los enemigos. Los amamos, le demostramos que no estamos en la misma condición o posición, y le aseguro que se doblega. Algo que también a lo que no resisten es a que tenga que hacerle bien cuando está destinado solo a hacerme mal. No toleran eso. Luego, cuando se sienten bendecidos, y cuando las oraciones que hago a favor de ellos, ¿sabe?, resultan para bendición mía. Así que amar a mi enemigo no es tanto para hacerle bien a él. Esto es importante. Debo amar a mi enemigo, debo hacerle bien a mi enemigo, debo bendecir a mi enemigo, debo orar por mi enemigo, no tanto por él, si usted lo ve bien, sino más bien por mi bienestar, por mi tranquilidad, por mi paz. Porque mientras me mantenga en la misma posición que él, ¿sabe?, no le haré mal a él, me haré mal yo mismo, internamente. No viviré en paz, no viviré en tranquilidad. Y es a esto entonces, y mire ahora lo vamos a llevar a otra dimensión. A partir de estas frases, Mateo también las menciona. Y mire cómo las presenta a Jesús y cómo las recoge Mateo. Lucas las recoge desde esta perspectiva, pero ahora mire conmigo Mateo capítulo 5, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 5, verso 43
en delante, considerando le tienen, leeré. Usted sigue la lectura conmigo. Mateo 5:43 al 48. Considerando que le tienen, leeré. Ustedes siguen la lectura conmigo. También nuestro hermano Darwin ahí, nuestro compañero en máster, está colaborando y nos ha colocado en pantalla la cita bíblica a leer. Pero usted también, con Biblia en mano, Mateo capítulo 5, verso 43 al 48 dice: miren las palabras de Jesús, que las recoge Mateo, que ya lo mencionó Lucas en cierta manera, pero quiero verlo desde esta perspectiva porque el objetivo es que perfeccionan, que nos hacen superar, que nos transforman, que nos ayudan. Y por eso de a partir de ahora en adelante son benditos enemigos. ¿Por qué? Oíste que fue dicho, dice Jesús, a los antiguos, o sea, fue dicho a los del viejo pueblo de Dios: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto le fue dicho en aquel contenido a aquel primer pueblo. Pero yo os digo, ahora vamos a lo que Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Escuche esto: bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan, allá dice ya calumnian y os persiguen. Y vea esto, verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos, es decir, sobre enemigos, y buenos, es decir, amigos, y que hace llover sobre justos e injustos, es decir, malos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, es decir, solo con los que nos llevamos bien, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así nos termina diciendo el verso 48. Ahora bien, viniendo a la interpretación bíblica de la que acabamos de leer, tenemos con nosotros este precioso contenido que recoge Mateo, que Lucas de alguna manera ya nos lo hizo saber. En realidad, estamos llamados a bendecir a los que nos hacen mal. Qué difícil, mi hermano, qué difícil, mi hermana, qué difícil, oyente de Dios, ahora se nos hace de verdad poner en práctica algo tan conocido, tan viejo como la Escritura misma, tan antiguo, pero tan difícil de practicar en el hoy, en el presente. A muchos nos gustaría quedarnos con la expresión del verso 38. Haciendo mejor como se le dijo a los antiguos: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Eso es lo que tenemos dicho a los antiguos. Pero es que nos regimos ahora por Cristo. Y nos regimos ahora por seguidores de Jesús. Y a los seguidores de Jesús le están mandando a hacer así según el verso 44. Amen a sus enemigos. Bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que les aborrecen, oren por los que los ultrajan y oren por los que les persiguen. ¿En qué parte de esta nos hemos visto afectados? Dios quiere que no sea en todas ellas, pero una de ellas ya es objeto para que sepamos que que nos está sirviendo de obstáculo, de tropiezo, ahí en la familia, en el hogar, en el matrimonio, en la sociedad, en el trabajo, en el lugar de estudio o en cualquier escenario de nuestra vida, aún en el escenario espiritual o religioso, ahí en la congregación, hemos de saber que debe servir para bendecirlo, para que oremos por él. ¿Cuántos de los que ahora estamos atendiendo esta enseñanza hemos orado por nuestros enemigos? Por esa que me hace la vida de cuadritos, como decimos popularmente. ¿Cuántos podemos decir amén? Es decir, ¿cuántos podemos decir yo lo he hecho? Por esa falta de comunicación, por esa falta de relación que tengo con fulano de tal o con fulana de tal. ¿Se siente difícil lo que estoy diciendo? Pero es gracias a esos enemigos que podemos orar.
Porque si no tenemos personas por las que podamos pedirle a Dios por ellas en la calidad de enemigos, entonces nunca vamos a saber qué se siente estar sufriendo a causa o a raíz de alguien o de algunos. Luego, ¿a dónde está la perfección? ¿De verdad dónde está lo bueno de que se levanten contra mí en el hogar, en la comunidad, en el vecindario? Pero no que yo me levante contra ellos. No, que no me conozcan por el peleón o por la peleona. No soy yo el enemigo. Se levantan enemigos contra mí. Es válido cuando el enemigo no soy yo. Yo debo ser más bien el que me sirva para perfeccionarme, el que me sirva para transformarme, para lograr la plenitud en Cristo. Y vea cómo. Sí sirve para eso. El versículo 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre. Cuando nos caracterizamos como hijos de nuestro Padre Celestial, reclamamos ese derecho de que somos hijos de Dios, de que somos hijas del Rey, de que somos hijos del Rey, de que somos los siervos y las siervas de Dios, los ministros de Dios. Pero cuando en realidad nos caracterizamos como tales, según el verso 45, cuando amamos, cuando hacemos bien y cuando oramos por nuestros bagres, en términos espirituales hablo, es decir, por nuestros enemigos, que nos quieren devorar, que nos quieren interrumpir, que nos quieren desviar, que quieren que cambiemos de dirección, quieren acabarnos nuestra fe, quieren interrumpirnos en nuestro peregrinaje cristiano. Pero nos constituimos, nos caracterizamos, nos parecemos e identificamos como hijos de nuestro Padre Celestial cuando hacemos eso. El versículo 44. ¿Quién dijo que esto era fácil? Pero en realidad sí es fácil. Es cuestión de hacer las veces de nuestro Padre Celestial. Amamos no al amigo, sino al enemigo. Hacemos bien a aquel que no se lleva bien conmigo. Oramos por aquel que en realidad es que no tiene sentido, hermano, que pida por él. Bueno, humanamente hablando no tiene sentido. Tendríamos que verlo desde la perspectiva de Dios, porque nuestro Padre así lo hace. Ve el verso 46, el verso 45, ¿qué dice? Así hace el Padre Celestial, nuestro papá, nuestro Padre, nuestro Dios. Eso es lo que hace. Por eso es que muchas veces preguntamos, ¿y qué le pasa a Dios? Como que no está viendo qué malo que es. Yo miro que más bien hasta lo bendice. Dios no tiene ningún problema. ¿Sabe? Por eso se caracteriza por Dios. Porque el sol que diseñó, que creó, lo hace salir independientemente de que quieran creer en él o no. De que quieran rendirle la honra y la gloria a él o no. Simplemente lo hace. La lluvia, el sol, el aire y la vida. ¿Sabe? Muchos se acostaron murmurando con él y se levantan murmurando con él. Y aún así Dios le da un bendecido día. ¿Sabe? Es fácil parecer a nuestro Padre Celestial. Pero se nos hace difícil cuando no lo queremos practicar. El mundo será mejor a partir de que aprendamos que a nuestros enemigos no se les manda al infierno, ni se les responde de la misma manera en que ellos lo hacen con nosotros. Se hace a partir de esta forma, y es pareciéndonos nosotros cada vez más a nuestro Padre. Que no solo sea por el apellido. Hay muchos hijos que tienen relación con su padre por el apellido, pero en este caso que sea un parecido por lo que hace, por la forma en que lo hace, por su personalidad
y todas aquellas cosas que lo identifican con su padre. Y esto es lo que sucede con nosotros espiritualmente. En el verso 46, es más, dice, si lo hacemos solo con los que lo hacen con nosotros, no hacemos nada de más. ¿Qué de más estamos demostrando? No hay nada de más ahí. Los publicanos, es decir, los que no conocen de Dios, los gentiles, o sea, los que tienen sus propios dioses, así lo hacen también. Y hemos de marcar una gran diferencia. Por eso es que muchas veces se escucha decir que en el mundo hay personas que no conocen de Dios o no tienen ningún compromiso con Dios y se comportan mejor con un contrario, se comportan mejor que lo puede hacer un cristiano. ¿Por qué? Porque por naturaleza común ellos ya lo hacen así. Pero en el caso de los hijos de Dios, no solo lo hacen con los amigos, no solo lo hacemos con los que se llevan bien con nosotros, también tenemos que aprender a hacerlo con aquel que es contrario. Esa es la belleza de la vida cristiana. Esa es la belleza de ser hijo de Dios. Esa es la belleza de entender con qué propósito se vive y cómo es que en realidad se practica el amor del uno para con el otro. No solo para con el que me corresponde, sino para con aquel que no quiere reconocer lo que hago por él. Ahora bien, un poco más adelante, también, además de lo expresado en Mateo, el apóstol Pablo le escribe a los romanos y les presenta así a la altura del capítulo 12. Revise conmigo Romanos capítulo 12, siga la lectura conmigo, busque su Biblia, ábrala, estamos en Biblia abierta. Si no, no nos vamos a informar, nos vamos a enterar de cómo se deben hacer las cosas. Romanos capítulo 12 del verso 14 en delante, considerándole tienen, leeré, usted sigue la lectura conmigo. Romanos capítulo 12, verso 14 al 21 por lo menos, para hacer un poco más claro. Y dice así, escuche esto, Romanos capítulo 12, verso 14. Dice, bendecid a los que os persiguen. En palabras del apóstol Pablo, ahora la iglesia, a los hermanos en Roma, les dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos, escuche esto, asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, que son cosas que en realidad evitan muchos enemigos. No paguéis a nadie mal por mal, eso para detener el aumento de enemigos. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esto también sirve de cura o de contra los enemigos. Si es posible, escuche esto, muy interesante lo que dice el verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Este es serio problema porque muchas veces, ¿sabe? Depende de nosotros el tener paz, tener tranquilidad, el que no continúe la enemistad o el conflicto. Pero no queremos ceder en paz. Dice, en cuanto sea posible, de ser posible, y si depende de nosotros, asegurémonos que tanto depende de nosotros. Estemos en paz con todos. Verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Es más que suficiente. El problema, dicen muchos, es que Dios se tarda. Sí, pero cuando lo hace bien. Nosotros solo complicamos el asunto. Porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20, así que si tu enemigo, no tu amigo, no con el que nos llevamos bien, sí, con ese familiar que está en calidad de bagre, con ese cónyuge que está en calidad de bagre, con ese hermano en la congregación que está en calidad de bagre, tuviere hambre, dale de comer. ¿No es cierto que perdemos la comida? ¿No es cierto que desperdiciamos el bocado? Demos de comer. Eso es irresistible para él, lo acaba, lo doblega, lo quebranta, lo debilita, le doblega su corazón. Si tuviere sed, dale de beber. No hay nadie para apaciguarle la ira, el enojo, la calumnia o cualquier otra cosa que haga contra nosotros.
ofrezcámosle un vaso con agua y verá, ¿quiere agua? Yo le aseguro le decimos esto y se le quitaron las ganas de chismear, de calumniar, de decir cosas en contra. Pues haciendo esto, no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Seguro que Pablo no se está sacando esto de la manga de la camisa, como yo de la manga del saco. No, es el Espíritu de Dios diciéndole a los obedientes, a los romanos que se encontraban en la obediencia, les dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego. Escuche esto, no somos nosotros los que hemos de brindar el fuego o mandarlo. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. En realidad generaremos lo que usted no tiene ni idea. No sé si entiende la expresión ascuas de fuego, es decir, lenguas de fuego, llamas de fuego. Es decir, haremos sobre su cabeza eso que ni él va a poder entender qué es lo que está pasando con que le estoy haciendo mal, pero me está devolviendo con bien. Siempre está tratando de que las cosas estén calmadas, tranquilas, de no exasperar o de no complicar el momento. Verso 21, para cerrar, dice, no seáis vencidos de lo malo. Es como que me digan, no, que no te venza tu enemigo, sino vence al enemigo. ¿Con qué cosa? Mandándolo a los tribunales. Error. Vence a tu enemigo con el bien. Alabado sea nuestro Dios. Tiene la forma correcta de cómo bendecir a nuestros enemigos. Venzámoslo con el bien. Es decir, no respondiendo de la misma manera. En ningún momento está diciendo Dios que no se le aplique justicia, que no vamos a tomar nuestras medidas, pero no en la calidad o en la categoría que nos deje de enemigos. No, la parte de estar en enemistad siempre vendrá del contrario, pero nunca del deseo de que nosotros queremos quedar en esa posición de enemigos. Nosotros siempre tenemos que quedar como puertas abiertas. Nosotros siempre tenemos que quedar como mesa de diálogo. La parte que va a querer estar en el conflicto es él, pero la nuestra siempre será, podemos dialogar, podemos tratar. ¿Por qué? Porque así se lo dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a los romanos. Y les dijo que siempre que dependiera de ellos, esto es algo bueno con lo que se bendice a los enemigos, siempre que dependa de nosotros, bendigámosle, mantengamos la paz, cedamos. Luego, esto hará, dice, que se coloquen como lenguas de fuego sobre su cabeza. Hermano, ¿y cómo sé? Yo nunca las he visto. La verdad es que no es su trabajo. Creamos que la escritura se cumplirá cuando lo hagamos y dejemos que Dios nos muestre cómo es que nuestro enemigo se siente obligado, presionado a ceder, a doblegar, a acabarse, a rendirse. Pero no es algo que nos corresponde a nosotros, sino a nuestro Dios. Nuestro papel es, hagamos actos que se sienta bendecido. La venganza no es mía. No soy yo el que tengo que actuar. Es nuestro Dios el que tiene que hacer el trabajo. Nuestra parte no es aplicar venganza. Nuestra parte no es aplicar justicia. Nuestra parte no es darle su merecido. La parte que nos corresponde a nosotros, hermanos míos, entendamos de una vez por todas, la parte que nos corresponde a nosotros es ponerle en oración, bendecirle, hacerle bien. Nosotros hagamos nuestra parte, que Dios hará la de Él. Pero nosotros queremos hacer la de Dios y queremos que Dios haga la nuestra. Error. Nos hemos equivocado. No es así. En otras palabras, también se le dijo a los cristianos a través del apóstol Pedro, revise conmigo, además de las palabras del apóstol Pablo a los romanos, pero también les escribió a los cristianos del primer siglo. Y a la iglesia en el primer siglo le dijo en su primera carta, vea conmigo, primera de Pedro capítulo 2, muy interesante, también el apóstol Pedro, interesado por esto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11 al 25. Primera de Pedro 2, 11 al 25. Considerándole tienen leeré, dice: amados,
Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, como cuáles: la enemistad, los pleitos, las contiendas, las disensiones, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, es decir, entre los inconversos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey o como a superior, a los gobernadores, como por él enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo se logra eso? Haciendo el bien. Verso 16. Como libres, pero no como los que tienen libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Verso 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, están sujetos en todo respecto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Sé que hayamos difíciles de soportar, gerentes difíciles de soportar, autoridades difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es que si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, es decir, cuando lo molestaban, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó en él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cuál es el ejemplo del apóstol Pedro en su primera carta a la altura del capítulo 2 del verso 11 al 25? Que para tratar con estos enemigos, que para que vivamos el tema de bendecirles, hagamos las veces de Jesús. Tenemos, dice, claro ejemplo en Cristo. Cuando le ultrajaron, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cristo no estaba contando las veces que se portaban mal con él. No le decía a su enemigo, con esta ya van 4. Sí, en una de esas me rebalsa el vaso. No, tampoco. Dice, sino que dejaba la causa al que juzga justamente. Es decir, Cristo dejaba la venganza o el trabajo o el resultado al que sabe hacer las cosas. Todo seguidor de Jesús debe aprender esta parte. Le dejo el trabajo, dejo esta situación de mi enemigo, dejo esta situación del que me maldice, del que no me quiere ver ni en pintura, lo dejo en manos de Dios. Pero no diciéndole y pidiéndole a Dios qué es lo que debe hacer con él. No, solo déjelo. Él dice, lo hace justamente. Dios sabe cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Mi trabajo es bendecirlo. Mi trabajo es orar. Mi trabajo es hacerle bien. Ese es mi trabajo. El de Dios es tratar de una forma diferente a la que yo lo estoy haciendo. Para cerrar nuestro estudio, quiero finalizar con las palabras de Jesús. A la altura del libro de Lucas, revise conmigo. Lucas capítulo 23, verso 34. Es interesante. De verdad nuestros enemigos no saben qué es lo que están haciendo. ¿Sabe? Si ahora tenemos enemigos, demos gracias a nuestro Dios. Que por ahí algunos que a través de ellos crecemos, maduramos, nos experimentamos, nos hacen agarrar escuela. ¿Por qué? Nosotros mejor aprendamos de nuestro maestro, aprendamos de nuestro Señor. A la altura de Lucas capítulo 23, verso 34, dice así, considerándole tienen, agradecemos mucho a nuestro hermano Dargon ahí colaborando con la proyección en pantalla. Y dice, vea, aprendamos de Jesús, esto que se quede con nosotros. Y Jesús decía, ahí justamente cuando estaba en lo peor,
en lo peor de su vida, a nivel espiritual, a nivel emocional o psicológico, a nivel físico. Dice, Padre, ese debe ser nosotros también. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces decimos, sí, pero ellos sí saben. No, seamos objetivos y tengamos la mente de Dios. En realidad nuestros enemigos, nuestros bagres, no saben lo que hacen. Porque si supieran lo que hacen, si supieran que por ser enemigos más bien nos hacen crecer, si supieran que por ser nuestros enemigos más bien nos perfeccionan, pero eso depende de nosotros, porque si no nos miran que de verdad ellos son como el abono, como la efervescencia que nos hace crecer. Padre, cuando se nos levante alguien en la casa queriéndonos interrumpir la vida cristiana, cuando se levante alguien en la congregación en nuestra contra como enemigos, cuando tengamos uno ahí en el vecindario, vamos a Dios y hagamos las veces de nuestro Señor y digámosle, Padre, perdónale. Él no sabe que de verdad me ayuda a crecer. Él no sabe que me está ayudando a perfeccionarme. Él no sabe que más bien me está haciendo que me identifique contigo. Él no sabe que más bien esto confirma, el que sea mi enemigo me confirma como hijo tuyo. Pero hemos ido a nuestro Dios con estas palabras. Si no hemos ido, es porque no hemos querido leer. No entendemos porque no hemos leído. Pero ahora mismo comenzamos a hacer eso en nuestras vidas. Y le decimos por nuestros enemigos, Padre, perdónales. No saben en realidad lo que hacen. Aunque estén repartiéndose nuestra vida y comiéndose nuestra vida y comiéndonos y seamos el desayuno, almuerzo y cena y echen hasta suerte de nosotros. Pero en realidad, si ahora comenzamos a tener una vida donde comenzamos a bendecir a aquellos que se nos levantan en contra, vamos a aprender hasta llegar a mencionar estas palabras de Jesús y dejarlos en manos de Dios y decirle, Señor, oro por él, bendígalo y perdónelo. En realidad no sabe que me está ayudando a crecer, no sabe que me está ayudando a perfeccionarme, a identificarme como verdaderamente hijo e hija tuya. ¿En cuánto le ayuda este mensaje? ¿En cuánto le abora? ¿En cuánto le hace crecer? ¿En cuánto le hace replantearse, reflexionar? Mientras usted se comunica con nosotros y comparte su experiencia, nosotros escuchamos nuestra narrativa en 60 segundos. Estas son las religiones paganas en 60 segundos. En los tiempos del Nuevo Testamento, las religiones paganas dominaban el Medio Oriente. La gente adoraba a toda clase de dioses: griegos, romanos, egipcios, cananeos, persas, babilónicos. Estos dioses tenían sus templos y sus fiestas, y la gente les rendía culto para obtener su favor. Mucha de la religión tenía que ver con pedir fertilidad para las cosechas, los animales y las familias mismas. Entonces los ritos solían ser obscenos. Muchos creyentes se criaron adorando a estos dioses. Al hacerse cristiano, tenían que aprender a abstenerse de todo eso: la inmoralidad sexual, las fiestas paganas y la comida ofrecida a los ídolos. Abandonaban esas prácticas para servir al Dios viviente. Estas son las religiones paganas en 60 segundos. A los suyos se mostró, a sus seguidores dio la paz y en las nubes ascendió. Vive victorioso nuestro Rey, exaltado Redentor.
cielo. Y es así como agradecemos a nuestros hermanos y amigos y todos aquellos que comparten. Dice 2 veces compartido la prédica de esta tarde. También dice, agradecemos a nuestros hermanos de Jesús Domínguez, nuestra hermana Emma Pérez, mi esposa Yulisa García, también nuestra hermana Mélida, en la Jihuacopán. De igual manera dice, Dios les bendiga, hermano, bonita palabra. Bien, espero que a más de bonita también llene y ocupe un lugar en su corazón, al igual que todos los que han dado like a la prédica y también los que han compartido. Agradecemos también, dice, gracias hermano, siempre he leído ese de amar a los enemigos y se me ha hecho muy duro, pero Dios nos ayuda en todo momento. Sí, el mismo que nos ha tomado como hijo y que quiere que nos identifiquemos como sus hijos, Él mismo nos ayuda para que nos parezcamos cada vez más a Él. Eso hacen los padres y eso hace nuestro Dios como Padre. Así que hemos tenido una muy buena exposición de la palabra de nuestro Dios en 2 partes. Ayer estudiando benditos enemigos porque son diferentes, pero benditos enemigos porque nos ayudan a perfeccionar, a transformarnos, a equiparnos. Así que espero nuestro Dios nos ayude a seguir creciendo en el conocimiento de su palabra, pero nos ayude cada vez más a perfeccionar. Y si los enemigos son parte, entonces bendito Dios por ello, porque hay muchas formas en las que Dios nos puede hacer crecer. Le invito desde ya para que la próxima semana, primero Dios, nos podamos ver en un programa más para honra y gloria a nuestro Dios y para la necesaria edificación de nuestras vidas espirituales en Cristo. Dios mediante, nos vemos en punto de las 4 el día jueves y el día viernes de la próxima semana. Primero Dios. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su familia. Unificaremos al Señor. Somos la iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la iglesia de Cristo.